Vamos a hacer una perspectiva de cuadro inclinado de una caja abierta. Dibujamos el horizonte, dibujamos por ejemplo un cuadrilátero. El cuadrilátero en principio va a ser, dibujamos ahora por ejemplo las verticales, entonces vamos a hacer por ejemplo que vayan hacia aquí. Y ahora cogemos, vamos a llamar esto F1, F2 y F3. Cogemos un punto cualquiera, vamos a hacer por ejemplo que se vea la caja interiormente, la ponemos aquí. Sigue esta dirección hacia esa fuga y lo mismo por F1, una recta que salga de este punto. Cortaría aquí detrás. Entonces, trayéndolo por aquí, corta aquí, unimos con F1, tenemos ya entonces la perspectiva de lo que es el prisma hueco, sin la cara superior. Bueno, y ahora vamos a hacer, por ejemplo, luego comprobamos si realmente tiene la longitud, la misma longitud que esto en el espacio. Vamos a hacer, por ejemplo, que la caja esté abierta. Imaginamos el giro en el espacio y, por ejemplo, que caiga aquí. Bueno, sabemos que esta línea va a ser paralela a esta, se corta en el mismo punto de fuga y tiene que estar sobre la línea F3, F2, necesariamente. ¿Por qué? Porque en realidad esto, si hacemos esto así, esto es un plano, entonces como esa línea escoplanaria pertenece a este plano, lógicamente todas las rectas tienen, por pertenecer al plano, su punto de fuga sobre esa recta del horizonte. Entonces, si esto realmente al prolongarlo se corta en esta fuga, ya la llamaremos F4, entonces esta, por ser paralela a ella, se cortará también en esa fuga. Y si llega hasta este punto, unimos con F1 y tenemos que corta a esta aquí. Tenemos entonces ya la caja al completo. Ahora vamos a calcular las sombras. Bueno, si por ejemplo convenimos en que la fuga de las líneas, vamos a ver, por ejemplo, si por ejemplo ponemos todas las líneas fuga hacia un punto, estaría concurrente con este punto, con este, y bueno, vamos a hacer la línea, por ejemplo, que fugue, la línea del suelo, que fugue por aquí. A ver si se entra dentro del vídeo, sí. Entonces hay que ver las que están coplanarias, las que se cortan. ¿Dónde está el triángulo? Tenemos aquí una fuga, la llamaremos F5, y esta fuga es la de las sombras de las verticales. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es que este segmento tenga su sombra, por ejemplo, hasta un punto, hasta aquí. Eso querría decir que la fuga cae por aquí y necesariamente, como este triángulo pertenece al plano cuyo horizonte es F5, F3, pues debe tener la fuga necesariamente en esta recta. Según eso cogemos otro papel, ya que nos sale fuera, y ahora entonces tenemos la fuga esta, debe caer sobre esta línea. Entonces vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Todo esto se podría calcular los ángulos, pero sería algo largo y algo complejo. Entonces simplemente tenemos que los rayos de sol siguen esta dirección y fugan hacia F6. Bueno, entonces comprobamos que efectivamente este triángulo pertenece a este plano cuya línea del horizonte es F5, F3, F6. Bueno, y la sombra de esta vertical es esta. Por lo tanto, la sombra de esta otra vertical hacia F5 será paralela a esta línea, entonces tirará hacia F5 y necesariamente por ser paralela a esta fugará hacia F2. O sea que corta aquí. Y luego la sombra de este segmento irá también hacia F1 por ser paralelo a él y ser una recta cuya sombra está sobre el plano horizontal donde se apoya la caja. Bueno, tenemos ya esa sombra, vamos a ir dando sombras propias y arrojadas. Vamos a hacer, por ejemplo, las sombras que arroja sobre el suelo en color azul. Y ahora las sombras propias, las que ya son no autoarrojadas, sino propiamente de la figura. Pues tenemos esta cara que no se ve.
que no se ve, vamos, que no está a la luz. Esta otra cara también, la luz está por encima, entonces esto quedará también en sombra. Bueno, y necesariamente como esto está hacia este lado, si estuviera hacia esto, o sea, a partir de esta línea hacia aquí, esto estaría en sombra, pero como no, pues está a la luz. Bueno, tenemos entonces ya las sombras que son obvias, ¿no? Ahora, por ejemplo, igual que hicimos esto, pues podemos calcular este punto, la sombra de este punto. Si yo, igual que hice esta vertical, hago una vertical que va hacia f3, resulta que la sombra de esta vertical pues será por f5 la misma dirección, y luego desde este punto lo unimos con f6. f6 más o menos caería, bueno, caería por aquí, por ejemplo. Hacer para que se separe de la caja y esté más claro. Entonces, esta es la sombra del punto. Entonces, como este punto va hasta aquí, su sombra también irá hasta ahí. Y la sombra, dijimos esto venía por aquí, la sombra de esto no es esta línea, ya que esto es la sombra de una vertical, sino que es la sombra de esto será una paralela a él, por lo tanto va hacia f1, o sea, desde ese punto hacia f1. Esto es lo que puede engañar, seguir esta línea cuando no. Esta es la sombra de las verticales, la dirección de las sombras de las verticales. Bueno, dibujamos entonces la sombra de ese pequeño detalle. Y ahora bueno, si queremos dibujar la sombra, por ejemplo, de este punto, pues haremos lo mismo, haciendo una vertical. La vertical que pasa por ese punto corta la caja en este punto. Y la sombra de las verticales van hacia f5, entonces necesariamente también irá esta hacia f5. Pero el rayo va hacia f6, entonces tiro el rayo hacia f6 y resulta que el rayo corta a la sombra de la vertical, que es esta en este punto. Por tanto, la sombra de este punto es esto. Bueno, ahí tenemos entonces ya la sombra de ese punto. En realidad es la continuación, es esta línea. Entonces esta línea debe venir necesariamente por aquí hasta aquí. Bueno, y sabemos que va a salir de aquí. Bueno, tenemos también que si esta línea cortara aquí abajo a la prolongación de la caja aquí abajo en este punto, pues entonces necesariamente la línea iría hasta ahí. Eso quiere decir que sigue esta dirección. Pero como termina aquí y aquí hay este plano, pues lo unimos con esto. Bueno, ya tenemos la sombra ahí en el hueco, sabemos también que esto es la continuación de esto. Sombreamos el interior. O sea que en realidad la parte superior de la caja, está, lo que es la tapa, se está proyectando ahí con esa sombra. Y por último, la sombra de un punto cualquiera de la caja. Este, por ejemplo, baja una vertical hasta aquí. Eso quiere decir que la sombra de la vertical corta aquí, va hacia f5, siguiendo la dirección siempre hacia f5, todas las sombras de las verticales, y esto va hacia f6, la sombra de los rayos va hacia f6. Subimos por aquí la recta y corta aquí. Bueno, eso quiere decir que la sombra de esto será una paralela a ella y va hacia f2. Y por tanto, donde corta aquí, unimos con esto. Eso quiere decir que tenemos aquí este pequeño fragmento unido a partir del punto de intersección ahí. Bueno, la sombra ya estaría completa. Podemos oscurecer más el interior. Bueno, pues esa sería la caja con sus sombras. Ahora vamos a determinar algún detalle más de la perspectiva. Bueno, lo primero, ¿dónde estaría el punto de vista? Entonces, si
Si cogemos la traza, una recta cualquiera, ya que la traza la podemos considerar donde queramos, una recta cualquiera, este es el horizonte y esta es la traza del plano o línea de tierra, y dibujamos un perfil de esta perspectiva, por ejemplo, el plano del cuadro aquí ortogonal a la línea del horizonte y la traza, por supuesto. Entonces tenemos que, ahora subimos un poco, ya no necesitamos ver la fuga f/6, tenemos que el punto de vista va a quedar sobre esta semicircunferencia. ¿Por qué? Porque en realidad esto es de 90 grados la caja. Entonces, según el teorema de Tales, todos los puntos de la semicircunferencia que comprenden rectas hasta f/1, f/2 son ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Bueno, sabemos también que el punto de fuga va a quedar sobre la vertical por f/3. Hago la vertical por f/3 y cae aquí. Bueno, si realmente esto fuera menor, para verlo más claro, y f/3 cayera en un lateral, entonces en realidad lo que habría es que considerar a partir de este punto el giro de este fragmento. O sea, es para que se entienda que realmente esto no tiene por qué pasar por el centro de la circunferencia, el centro está aquí. Bueno, según eso proyectamos este punto aquí, nos subimos un poco, y ahora simplemente, ahora volvemos a necesitar más papel. Bueno, tenemos que desde este punto, por donde cortó la perpendicular por f/3, resulta, ahora hacemos un giro, o sea que hacemos centro aquí y hacemos un giro, hasta que corte al arco que pasa por este punto y por f/3. Entonces hacemos otro arco, ahora cogemos otro papel, decíamos que hacíamos centro aquí con este radio de esta circunferencia, decíamos que era aquí de la circunferencia cuyo radio es este, o sea, desde aquí hasta aquí, donde corte. O sea que no pasa por el centro y no es el radio de esta circunferencia, sino el radio de esta circunferencia. Entonces hacemos aquí centro, hacemos el arco, hasta que corte el arco que pasa por aquí y que pasa por la fuga. Entonces, proyectamos la fuga ortogonalmente y hacemos otro arco. Bueno, una semicircunferencia. La intersección de la semicircunferencia con el arco anterior nos da la posición del punto de vista batido, cuya proyección ortogonal define el punto principal. Y el punto principal lo proyectamos sobre la vertical y nos cae aquí. Bueno, pues ese es el punto principal. Bueno, pues tenemos ya el punto de vista, es exactamente que está aquí colocado abatido en el perfil. Si lo proyectamos, la posición real es aquí, ortogonal al plano del cuadro, y como vemos el horizonte no coincide nunca en el plano del cuadro con la altura del punto de vista, o sea, con el punto principal, proyección ortogonal de V sobre el cuadro. Bueno, tenemos ahí el punto de vista abatido y aquí lo tendríamos frontalmente, con su proyección P. Bueno, ahora dibujamos rápidamente un perfil de la caja. Entonces, si yo uno este punto, que es el perfil del horizonte con V, tengo la inclinación del plano, que llamaremos I. Y tengo que la traza la coloqué aquí. Entonces, dibujo una paralela ahí y tengo el suelo donde se apoya la caja. Si yo, por ejemplo, proyecto este punto de la caja aquí y proyecto el punto de la base aquí, quiere decir que este es el segmento que se proyecta sobre el plano del cuadro. Alineo con V y alineo con V, corta aquí, por tanto levanto una vertical respecto a esta recta
y tengo ya la altura de la caja en verdadera forma. Si por ejemplo hago lo mismo con esto, proyecto este punto y proyecto este, pues tengo ahora aquí la profundidad. Alineo con V y tengo este punto y tengo ahora este. Tengo ahí ya la posición oblicua de la caja. No hay que olvidar que aquí está en posición oblicua. O sea que luego todavía podría proyectar esto y me quedaría aquí el otro trozo de la caja. Bueno, lo que nos interesa saber es que en realidad esta es la altura de la caja. Sin importarnos ahora en este momento exactamente dónde están cada una de las aristas. Sí sabemos que esta arista vertical es esta y que esta arista vertical es esta, pero no sabemos estas dos. Habría que hacer el mismo método y ahí tendríamos las otras dos, ya que en realidad está oblicuo también respecto al plano del cuadro. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a calcular también dónde está la traza de, por ejemplo, de esta recta. Esta recta tiene aquí su fuga en F3, pero como vemos que su representación, esto se transforma en esto, lo vamos a marcar bien. O sea, la representación en el perfil es esto y esto en la realidad. Y lo que hacemos es prolongarla. Tenemos que esa recta corta en T sub A, vamos a llamarla A. Entonces, la recta corta aquí. Eso quiere decir que si alineo con V, bueno, eso quiere decir lo primero, que la recta, su traza está aquí. Entonces, vamos a hacerlo más fácil, simplemente traigo por aquí una perpendicular, ya que esto es en el perfil, y donde corta esa recta, ahí está la traza de la recta. TA. Vamos a poner esto TA'. Bueno, ¿para qué necesitamos esto? Si sabemos la traza de esta recta, pues bueno, como esta está en el mismo plano, pues ya sabemos que se fuga aquí en F4, la prolongamos y por T sub A hacemos una paralela a este horizonte que llamaremos H sub 2. Entonces, vemos el horizonte, para entenderlo mejor, pues el horizonte lo ponemos en verde, que sería la línea del horizonte de ese plano que contiene a esto, y por T sub A hacemos una paralela a esa verde. Entonces aquí tenemos la traza de alfa que llamaremos, y aquí la recta límite o de horizonte de alfa. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Pues para representar con toda precisión el ángulo, por ejemplo, entre estas dos rectas, la dimensión, etc. Bueno, entonces según eso tenemos que el punto principal habíamos dicho que estaba aquí y estaba a esta altura. Entonces simplemente por este punto principal hago una paralela a la línea verde. Entonces voy a coger la longitud esta, la coloco aquí, una paralela. Entonces hago una perpendicular a la línea verde, uno con esto, con este punto de intersección, y hago ese arco. Con la distancia de aquí a aquí hago un arco hasta que corte a la prolongación de la recta aquí. Este es el segundo V abatido. Bueno, entonces tengo ya el punto de vista respecto a este horizonte y tengo una recta que corta aquí y otra recta que pasa por aquí y que necesariamente la traza no tiene por qué coincidir ahí. Bueno, ahí parece que sí que coincide. Vamos a hacer que quede un poco más abajo para que no parezca que estamos haciéndolo todo perfectamente calculado. Todo debe ser aleatorio. Entonces pasar a lo mejor 1 milímetro más hacia ahí. Bueno, pues vamos a marcar las rectas, si no es fácil confundirse. Bueno, decíamos, esta recta viene por aquí hasta aquí, en color rosa. Y la otra recta que estábamos haciendo, de la que calculamos la traza, era esta. Bueno, tenemos ya una recta, tenemos la otra, y ahora ya las podemos representar con total precisión. Entonces, si unimos F3 con el V segundo abatido, tenemos esta dirección. Y si unimos ahora F4 con el segundo V abatido, tenemos esto. Este es realmente el ángulo menor que forman las dos rectas. Bueno, entonces a partir de la traza, de la recta y de la traza, hacemos una paralela. Esta viene por aquí, así. Y la otra es esta,
Y, a ver, una quedamos en que era esta y la otra es esta. Pues viene por aquí, habrá que hacer una paralela por ahí. Bueno, tenemos entonces la representación de esta recta que llamaremos M, que viene dado por esta dirección en el espacio, y ahora con el abatimiento M' es esto. Y la dirección de la recta N, que viene dado por esta dirección, pues sería esta abatida, N'. Y el ángulo que forman es este. O sea que en realidad el ángulo que forma esta recta y esta, pues es este de aquí, que es este. Bueno, y por último se podría calcular también la dimensión de esta para ver si realmente esto es igual que esto, ya que en realidad habíamos dicho que todas las dimensiones eran iguales. Bueno, aquí no tienen por qué serlo, pero bueno, la forma de hacerlo sería, esto tiene que ser igual que esto. Entonces, como está en el mismo plano, vamos a hacerlo bien. Tenemos que la traza de esta recta es esta y la fuga es f2. La vamos a hacer, por ejemplo, en color azul. Entonces tenemos la recta azul. Y ahora tenemos esta recta rosa que ya teníamos. Bueno, la recta rosa N ya la tenemos. Nos acercamos un poco. Entonces tenemos la recta N, que es esta, y ahora la recta azul, que es esta. Unimos V segunda con F2 y ahora hacemos una paralela a esta por la traza, ya que la traza es esta por pertenecer todas al mismo plano. Entonces hago una paralela a esta, una paralela a esta. Entonces tengo que la representación de la recta azul es esta. Y veo que la recta rosa y la azul se cortan en este punto. Si el dibujo está bien hecho, alineando V segundo con ese punto, pues necesariamente pasa también por este punto. Eso quiere decir que vendrá un poco más hacia aquí. O sea, alineando este punto con este, pasa por este. Y por último, tenemos que, al alinear este punto, el del final de esta recta, o sea, esta es la recta rosa y por lo tanto su proyección es esta. Entonces, alineando este punto con V, tenemos que corta aquí. Eso quiere decir que el segmento este, en la realidad es esto, desde aquí hasta aquí. Esa es su verdadera dimensión. Mientras que el segmento azul viene a partir de este punto hacia abajo, o sea, a partir de este punto hasta, alineo con la base, a ver que corta aquí, sí, a ver, decía que lo alineaba con la base, no, el azul es este, viene por aquí. Bueno, entonces este punto teníamos que era este, alineado con V, y ahora este punto tenemos que es realmente este, o sea, este. O sea, al prolongar esto, esto es la traza del plano, pues este punto de la recta azul se transforma en este y por lo tanto la dimensión es esta. Si realmente, ahora haciendo centro aquí, hago un arco y se transforma esto en la misma dimensión, pues la caja estaba bien hecha, que era lo que decíamos, que esta dimensión fuera igual que esta en el espacio. Y si no, siempre lo puedo corregir aquí. Si realmente esto queda más grande, entonces lo que hago es hacer el arco y donde me corte aquí alineo con V y entonces ya sé que lo corto aquí. Lo debo cortar aquí y quitarle este trozo. Pero bueno, aquí parece que salen del mismo tamaño. Bueno, tenemos entonces ya demostrado que esto es igual que esto. Y tenemos el punto de vista y tenemos calculadas las sombras. Que sería esto y luego sería esto por aquí. Y luego esto, si prolongamos esto por detrás hasta la prolongación de la arista. Y luego esto que es paralela a esta. Bueno, pues esa sería la sombra propia y arrojada
sería la sombra propia arrojada de esa figura. Vamos a darle por último un poco más de sombra para que se perciba un poco mejor. Esto más oscuro, también aquí un poco más oscuro, degradado, y esto también un poco más. La sombra propia de la caja, la arrojada y la autoarrojada sobre sí misma. Bueno, y todo esto en perspectiva de cuadro inclinado. Sería esto. Para entender bien de dónde salen todos estos cálculos hay que entender lo que es la proyección central. Entender todos los elementos que se estudian en proyección central: incidencia, intersección, perpendicularidad, ángulos, distancias, etc.